que puedan vivir lo que vamos a aprender en esta tarde. ¿Sale? Adelante, Aurora. Y pues chicos, mucha atención, ¿sale? Para que puedan vivir con contentamiento. Los jóvenes a veces tendemos a ser malagradecidos. Gracias, dicen gracias. Yo también soy joven. Dale, pues pongan atención, chicos. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Ya saben cuál es el tema? Así es. ¿Están contentos? ¿Sí? ¿Vienen contentos o porque van a comer papas? Qué bueno que sí están contentos. Cuando estaba preparando esta enseñanza, recordaba que yo también a veces no tenía contentamiento en ciertas cosas que había en mi vida. Y así hay muchos, y me cuento porque yo también tenía ese pensamiento. Y en esta enseñanza vamos a ver muchas cosas respecto al contentamiento. ¿Me acompañan a abrir en su Biblia de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, por favor? ¿Ya lo tienen? Okay. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Se los voy a leer en otra versión de la traducción lenguaje actual. Dice, no vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen. Porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. ¿Me acompañan a cerrar los ojos para hacer una breve oración, por favor? Amado Dios, Padre mío, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú permites estar aprendiendo de tu palabra, amado Dios. Yo te pido, Señor, que tú prepares nuestros corazones, que tú nos des de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, y que podamos ser sensibles, Señor, para escuchar y recibir tu palabra, amado Dios. Te pido, Señor, que tú me des gracia, me guíes, amado Dios, para poder compartir tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen contentamiento con lo que tienen? ¿O cuántos vienen contentos? Les voy a compartir una pequeña historia sobre el contentamiento. Se llama El tesoro del contentamiento. Se trata de un rico empresario y el pescador. Nos narra la historia de un empresario muy rico que se molestó al ver un pescador que estaba sentado relajando cerca de su barco. ¿Por qué no estás en el mar pescando?, le preguntó al pescador. «Porque he pescado suficiente pescado para el día de hoy», respondió el pescador. «Pero, ¿por qué no pescas más pescado de lo que necesitas?», insistió el hombre rico. «¿Y qué haría con todo ese pescado que no necesito?». «Pudieras ganarte más dinero», replicó el impaciente rico, «comprarte un mejor barco para que pudieras salir a aguas más profundas y pescar mejor pescado. Pudieras comprarte redes de nylon que te ayudarían a pescar aún más pescado y así ganar más dinero. Pronto tendrías una flota de barcos y serás rico como yo». El pescador luego le pregunta, «¿Y entonces qué es lo que haría yo?». «Pudieras sentarte y relajarte y disfrutar de la vida», le contestó el rico empresario. «¿Y qué crees que estoy yo haciendo en este momento?», le contestó el pescador mientras continuaba mirando tranquilamente al mar. Podemos darnos cuenta que el hombre rico
quería que el pescador pescara más. Y también nos damos cuenta que el hombre rico, aún teniendo todo, tenía un descontento en el corazón, porque le molestaba que el pescador estuviera tranquilo, relajándose, contemplando el mar, y había un contentamiento en él, porque no necesitaba pescar más. Él estaba contento con lo que ya tenía. Y así pasa en el mundo, se desviven por tener más y más cosas. Es muy común escuchar eso y no están satisfechos con lo que ya tienen. Debemos de tener cuidado a no caer en eso, en estar descontentos. Viendo esta historia, me hizo recordar a mi esposo, le encanta pescar. Y veo que cuando atrapa un pescado, se pone contento. Y sin importar qué tan grande o qué tan pequeño es, ya sea poquito o mucho, siempre lo veo contento. Y yo antes decía, ¿por qué se pone contento si no saca pescados grandes? Pero entendí que no era la cantidad de los pescados, sino el tiempo de estar en familia. Y a veces no valoramos los momentos, a veces queremos cosas materiales. Cuando yo era novia de mi ahora esposo, siempre lo veía contento, siempre me hacía reír, me sentía contento de verlo, porque me contagiaba su alegría. Y me acuerdo que en ese tiempo yo me sentía muy triste por cosas que me enfrascaba en cosas que tenía solución. Y le platicaba lo que me pasaba y él siempre me animaba. Me daba palabras de aliento sin pensar lo que él había pasado. Una vez le pregunté sobre su familia, si él nunca había pasado por momentos difíciles, a lo cual él me dejó sin palabras. No llegó ni así, de lo que yo según estaba pasando. No llegó ni la mitad de lo que mi esposo había pasado. Él tenía en ese tiempo 17 años. Y me encantó su forma de ser, de cómo veía la vida. Me impresionó las circunstancias que él había tenido que pasar solo. Él tuvo que sobrevivir solo desde los 12 años. Y eso me dolió mucho, lo que él había tenido que pasar. Y eso me llevó a reflexionar sobre el contentamiento que él tenía a pesar de todo y su anhelo de tener una familia diferente, de una familia que él nunca tuvo. Y es una bendición a mi vida, gracias a Dios que a través de él, de su vida, en ese tiempo me enseñó a valorar la vida, porque tenía un total descontento de la vida. Aquí mi esposo no era cristiano, y cuando ya conocemos y tenemos a Dios en nuestra vida, Él es el que nos va transformando, nos va enseñando. Jóvenes, vivimos en una sociedad llena de descontento. Por ejemplo, en constantes ocasiones nos encontramos con personas que quejan del clima. ¿Quién se queja del clima? Todos, ¿verdad? Que si llueve, que si hace calor o que hace frío. Incluso nosotros mismos hemos llegado a decir, no voy a la iglesia porque está lloviendo o hace frío. Y estamos descontentos de lo que Dios hace y no nos parece nada y estamos en constante queja. Cuando debemos de darle gracias a Dios por el agua y por todo lo que el Señor nos da. Él nos da en abundancia, pero a veces no nos damos cuenta porque permitimos que en el corazón haya quejas, porque tan solo el poder despertarnos por un día más nos debe de causar contentamiento. Les doy otro ejemplo.
Podemos llegar a sentirnos descontentos en el trabajo, quejarnos que hay mucho trabajo, que está muy pesado, que quisiéramos trabajar solo unas 3 horas, cuando debemos tener contentamiento por el trabajo, porque hay muchas personas que no la tienen. También en la escuela puede haber descontento y decir que ojalá y no dejaran tarea, o quizá por tenerse que levantar temprano, o quizá el hacer trabajos. Yo he llegado a decir de que, ay, ojalá que no, los fines de semana no dejen mucha tarea. También puede haber un descontento en la salud, de poder llegar a decir, porque yo me enfermo seguido y tengo esta enfermedad, y la otra persona no. Y nace un descontento en el corazón. También puede haber un descontento por nuestra apariencia, que estuviera más delgada, que si tuviera los ojos más pequeños, más grandes, o ser güera y no ser morenita, o viceversa. Que si el cabello lacio, chino. Hay muchas cosas nos quejamos y a veces no estamos contentos con lo que Dios nos da. Hay muchas cosas que pueden haber en el corazón y no debemos permitir que nazca en el corazón quejas, porque todo eso nos puede llevar a la amargura y no estar contentos y guiarnos por lo que ven nuestros ojos, porque todo lo que hay en el mundo es momentáneo. Podemos llegar a tener un descontento hasta por la ropa que usamos, que sí porque ya no están ya de moda, que si las marcas, etcétera. Hay muchas cosas. Yo les digo a mis hijas que no importa las marcas o estar a la moda, que estén contentas con lo que tienen. Yo les he platicado que cuando yo iba a la escuela me hacían mucho bullying. En ese tiempo no se conocía así, sino que te molestaban, porque llevaba en la escuela las mismas prendas. Eran 2 pares de ropa que tenía. Entonces me decían que parecía retrato. Que siempre iba con la misma ropa. Cada miércoles no se usaba uniforme, entonces era libre de llevarse cualquier ropa normal. Y me molestaban muchísimo nada más por eso, porque no estaba a la moda. Entonces cuando yo empecé a trabajar, quería comprarme ropa y más ropa. Y no me llenaba con nada, quería cosas materiales. Ya no soy así. Y es trabajar de continuo, porque quizás podemos decir, yo sí tengo contentamiento, pero en el corazón surgen quejas, y al rato nada nos parece y dejamos crecer una raíz de descontento al querer las cosas materiales o hacer algo y no nos sale bien, y eso nos puede llevar a una total amargura, porque la muda siempre va a haber. No es que esté mal estar a la muda, pero que no sea el enfoque o afanarnos de querer estar siempre. Porque el día que no puedas comprarte algo te puede llevar a un descontento en el corazón y estar renegando, de decir, yo quería esa blusa o ese pantalón y no pude comprármela. Y estar renegando. Debemos de preocuparnos en lo que tendremos. No debemos de preocuparnos en lo que tendremos que ponernos. Me acompañan en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. ¿Ya lo tienen? Nos dice lo siguiente: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús nos dice que no debemos de preocuparnos por nuestras necesidades básicas, como la comida y la ropa, entre otras cosas, sino en tanto buscar el reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. El Evangelio de Mateo 6:33 podemos ver que nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces ponemos nuestros deseos egoístas por encima de la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos enfocamos tanto en nuestros propios objetivos que olvidamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios proveerá todas las demás cosas que necesitamos. Nuestra prioridad debe ser buscar el reino de Dios, en buscar su voluntad antes que la nuestra. Preocuparnos en exceso por las cosas puede llevarnos a un estado de ansiedad, depresión y otros trastornos emocionales. La preocupación por el descontento es una actitud que nos hace perder momentos que podemos disfrutar en el momento presente y de valorar las cosas que realmente importan en la vida. Por ejemplo, el tener una familia, el tener a nuestros padres, tener una casa, comida y entre otras cosas. Y nuestro Señor Jesucristo nos invita a ocuparnos en su reino y su justicia, porque Él es el que nos sustenta por nuestra vida diaria y nos enseña que Él es quien se preocupa por nuestras necesidades. Él es quien nos sustenta en todo, porque la preocupación no soluciona nada, más bien es lo contrario, nos lleva a no estar contentos con nada y nos enfrascamos en lo que nos está preocupando y perdemos de vista de lo que realmente importa. Y es tan fácil caer en la queja que no se necesita aprender o practicar, ¿verdad que no se necesita aprender o practicar? Por ejemplo, te compras un helado y lo pides de fresa y te dan de vainilla y no te pones contento, ¿verdad? Empiezas a renegar que por qué me da de otro sabor si yo le pedí de fresa, y así sucesivamente. Debemos de poner toda nuestra confianza en Dios. Él nos da la paz y la seguridad que necesitamos, mas muchas veces nos obsesionamos con las cosas materiales y nos olvidamos que la vida es mucho más que tener una buena posición económica o poseer cosas momentáneas. La vida es un regalo precioso de Dios y no debemos afanarnos en lo temporal, sino en lo eterno. Me acompañan en Lucas capítulo 12, versículo 15 al 21. El hombre rico, y luego dijo, tengan cuidado con
clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Versículo 16. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. En el versículo 17 dice: se dijo a sí mismo, en el versículo 18, entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Qué impresionante esto. Esto nos debe de llevar a meditar. Jóvenes, debemos de recordar que nuestra vida no se mide por la cantidad de cosas que tenemos, sino nuestra relación con Dios, y es en agradarlo, teniendo contentamiento con lo que nuestro Señor nos da. No digo que está mal en tener riquezas, pero muchas veces le damos prioridad a las cosas terrenales que poner en primer lugar a Dios. Muchos confían más en sus riquezas en lugar de Dios. Así como el hombre rico se centró en las riquezas terrenales, recordemos que somos peregrinos, que estamos aquí solo por un momento. Y es importante buscar un equilibrio en nuestras vidas entre lo que realmente necesitamos o lo que queremos, que son dos cosas diferentes. Necesitar es tener una necesidad. Necesidad son aquellas cosas indispensables para vivir, y el querer es desear, codiciar, anhelar. Por ejemplo, podemos llegar a decir: quiero un carro, quisiera viajar, o llegar a codiciar lo que otros tienen, envidiar, de decir: yo quisiera tener lo que la otra persona tiene. Debemos de aprender a dejar todas las necesidades en las manos de Dios y tener contentamiento con lo que tenemos. ¿Cómo es el contentamiento? ¿Cómo es el descontento? ¿Sí saben cómo es el descontento? Es estar insatisfecho, no estar contento con algo o con alguien. No permitamos que el descontento nos haga personas malhumorados, gruñones, molestos, de llegar a decir que merecemos algo más y no estar satisfecho con nada y desperdiciar los momentos que Dios nos regala. Jóvenes, tengamos contentamiento en todo tiempo, seamos agradecidos con Dios. Tener contentamiento no significa que todo tenga que ser de color de rosa. El contentamiento no significa que no experimentemos circunstancias difíciles como la escasez y entre otras cosas. El apóstol Pablo nos enseña su experiencia personal de tener contentamiento en todo tiempo. Me acompañan en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el verso 11 me llamó mucho la atención y podemos ver que el apóstol Pablo había aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que se encontraba, y de esa manera nos enseña que debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos, ya sea de necesidad o de abundancia, pues las circunstancias nos lleva a poner nuestra fe y confianza en el Señor, a depender de Él y no estar contentos solo cuando tenemos, que nuestro contentamiento no dependa de lo mucho o de lo poco que tenemos, sino de hacer la voluntad de Dios y tener contentamiento en todo tiempo. Puede haber personas con mucho dinero, pero tener un vacío en el corazón y no tienen contentamiento. Y así como Pablo, podemos aprender a estar satisfechos tanto en la abundancia y en la escasez, sabiendo que en Cristo lo tenemos todo. Él es nuestra fortaleza para enfrentar cualquier situación. Aprendamos a estar contentos en cualquier etapa que pasemos y enfocarnos en lo que realmente importa en nuestra vida y en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha creado con un propósito. Todos nacimos con un propósito. En el versículo 13 de Filipenses 4:13, la frase "todo lo puedo en Cristo que me fortalece" es un pasaje muy citado y mencionado, y podemos pensar, o al menos yo cuando comencé en los caminos de Dios, pensé que levantar algo pesado o hacer algo pesado lo podría hacer porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y pensaba que levantar algo lo podía hacer. Hasta hay una imagen, no sé si lo han visto, de un hombre cargando un refrigerador y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente no es así, sino que nos dice que podemos enfrentar cualquier cosa que nos presente en la vida. Con la fuerza y el apoyo de Cristo lo podremos hacer, porque nada lo podemos hacer sin Cristo. Debemos reconocer que Él es quien nos da la fuerza y el poder para seguir adelante. Dios nos va a dar la gracia para tener contentamiento. En 1 de Juan, capítulo 2, el 15 al 17, ¿me acompañan a leerlo? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podemos encontrar un verdadero contentamiento en ningún regalo o cosa temporal, porque no fuimos creados para encontrar deleite en lo momentáneo, sino en Dios, y que nuestra confianza siempre esté en Él. Deleitémonos en su palabra, meditemos en ella de día y de noche, porque solo en su palabra encontramos fortaleza y consuelo. Que nuestra tarea sea permanecer en Él y depender totalmente en Cristo Jesús. Jóvenes, que su contentamiento no esté en lo temporal. Me acompañan a leer en el Evangelio de Mateo 24, capítulo 24, versículo 35.
Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que hay en la tierra pasarán. El mundo puede cambiar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. La palabra de Dios no tiene caducidad. La palabra de Dios no es como la ropa que puede pasar a la moda. La palabra de Dios siempre, siempre va a permanecer. Y eso nos debe de producir contentamiento, gozo, porque es una promesa de Dios. Estemos contentos porque tenemos a un Dios vivo y verdadero que cumplirá todo lo que Él ha dicho en su palabra. Lo importante en la vida es buscar a Dios, ya que las cosas materiales no tienen valor duradero. En Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En la traducción lenguaje actual nos dice, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. La verdadera riqueza y felicidad provienen de Dios. La bendición de Dios es lo que nos hace ricos. La confianza plena en Dios es donde encontramos la verdadera riqueza. Debemos aprender a ser agradecidos por las bendiciones que ya hemos recibido y a buscar siempre su voluntad en todo tiempo. No permitamos que haya quejas en el corazón. Disfrutemos el ahora con lo que Dios nos permite tener. Si tenemos a Dios en nuestra vida, lo tenemos todo. Me acompañan en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Nos dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En la traducción lenguaje actual nos dice, porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Todo es pasajero y solo podemos estar satisfechos en lo eterno. Debemos tomar conciencia del tiempo limitado que tenemos en la tierra y aprovechar bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo de buscar más de Dios y no lo momentáneo. Lo momentáneo se va a acabar, va a pasar, pero lo que es de Dios es eterno, nunca se acaba. Y el contentamiento no es fingir que las cosas están siempre bien. No puedes decir que estoy contenta, porque hay veces que podemos mostrar una sonrisa de apariencia, pero por dentro tenemos algo y debemos de dejárselo a Dios. Dejárselos a todo a Dios y experimentar la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que proviene de saber que Dios es más grande que cualquier problema. Podemos nosotros ver que
tenemos un problema muy grande, pero para Dios nada es imposible, nada es muy grande. Estemos contentos, jóvenes, en todo tiempo. Aprendamos a tener contentamiento. Dios tiene un propósito para cualquier situación que afrentes hoy. Que nuestro contentamiento no dependa de las circunstancias, sino en contentarnos en todas circunstancias variables, ya sea cuando nos vaya bien o nos vaya mal, y de ello aprender de cada día que podemos enfrentar. Pero sabemos que con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Entonces, jóvenes, aprendamos a tener contentamiento. Todo lo que ustedes tienen, pasan, llévenselo a Dios. Estén contentos por todo. Y no permitan que haya quejas en su corazón, porque es muy fácil permitir que haya quejas en el corazón. Quejarnos, después nos volvemos personas quejosas y nos lleva a una amargura y alejarnos de Dios. No podemos nada más estar contentos solo cuando nos vaya bien, porque cuando experimentamos circunstancias difíciles, aprendemos a confiar más en Dios, a buscarlo aún más. Yo les invito a que se pongan de pie y oremos. Amado Dios, te doy muchas gracias por la palabra, Señor. Yo te pido por los jóvenes, Señor, y que tú nos ayudes, amado Dios, a tener contentamiento con todo lo que tú nos das, amado Dios. Y que no permitas, amado Dios, que haya quejas en nuestro corazón, Señor. Que no veamos los problemas más grandes, amado Dios. Que te busquemos, amado Dios, cada día. Que las cosas que nos presentan, amado Dios, eso nos lleve a buscarte aún más. Yo te pido, Señor, por cada joven, Señor, que tú los ayudes en todo tiempo, Señor, que tú derrames de tu gracia, Señor, sabiduría y entendimiento, amado Dios, y que tú los lleves, Señor, a que te busquen cada día más, amado Dios. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos das, amado Dios. Tú nos das más de lo que te pedimos, Señor. Gracias, Señor. Te doy por la vida de cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que tú los lleves con bien, los guardes, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, jóvenes.